No sé qué hice acá. A ver, espérame tantito. Presioné un comando. Ustedes me siguen viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ujú. ¿Qué pedo que hice? Espérame tantito. Ok, ya, estoy. Ok, sale pues. Quito esto de aquí. Bueno. Entonces, hoy vamos a ver farmacología del tratamiento de la neumonía. Muy bien. Hasa, ¿qué es la neumonía? Es una infección de los pulmones provocada por, en este caso, lo menciona así el artículo, por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario, hospitalario. Hospitalaria. Ok, estás hablando de la neumonía adquirida en la comunidad. Ajá. Pero yo dije neumonía. Ah, La neumonía. pues prácticamente pues es lo mismo, nada más es pues una infección pulmonar. El tracto respiratorio, ¿qué incluye? Tráquea, ¿Nada bronquios. más? Yo estoy dibujando la tráquea, no quiere decir que solo sea eso. Bueno, Nariz. nariz, Ok, ajá, nariz, ¿qué más? ¿Qué más incluye el laringe, tracto faringe, respiratorio? nasofaringe, Faringe, orofaringe. Faringe. Ajá. Ajá, muy bien, ¿qué más? Bronquio. tráquea, bronquios. Bronquiolos. Ok, entonces, nosotros tenemos un tracto respiratorio superior y un tracto respiratorio inferior. ¿Desde dónde consideramos el tracto respiratorio inferior? ¿Desde qué punto? ¿El inferior? Ajá. Desde la tráquea hacia las terminales No, desde de la faringe, ¿no? alveolos. ¿Desde dónde? A ver. Invitamos al doctor Argel que les dio respiratorio a que vea la clase. Ah, no, ¿verdad? Él les dio génito, ¿no? ¿Quién les dio respiratorio? A mí, Argel. Sí. A mí me dio Sí, rampa. ¿por Ay, qué? a mí no. De la tráquea para abajo es inferior. ¿De dónde, Ese Vanessa? es de la tráquea. De la tráquea para abajo. De De la la tráquea para abajo tráquea. es inferior. Ok, sale pues. Entonces, Hasa dice que la neumonía es una infección de los pulmones. ¿Los pulmones de dónde son? Es del tracto respiratorio inferior. O sea, la tráquea, si tengo una traqueitis, ya hablo de neumonía. No, bronquios secundarios. Fíjense, las infecciones de tracto respiratorio inferior pueden incluir una gran variedad, que pueden ir desde una epiglotitis, infección de la epiglotis meramente, una traqueitis, muy común en niños, el croup, una bronquitis, una bronquiolitis, neumonitis, que tal vez no sea infeccioso, sino sigue siendo un proceso inflamatorio, la neumonía, y paralelos a los pulmones podemos tener el empiema, la pleuritis, la sisuritis. Entonces, ¿neumonía de dónde es? Porque aquí yo les puse neumonía como tal. Entonces, los pulmones, hablamos desde bronquios, bronquiolos y tracto respiratorio fino o espacio bronquiolo-alveolar.
una bronquitis de los bronquios que están intrapulmonares. ¿Ya hablamos de neumonía? Aranza, ya hablamos de neumonía cuando hablamos de la inflamación de los bronquiolos que están dentro de los pulmones y que por lo tanto se consideran pulmón. No. Aranza. ¿Sí o no? No, sí. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Andy. Sí, doctor. Perdón, ¿qué dijo? Es que Mm, se está trabando un buen aquí. sí conozco los pretextos, créanme. Ya sé que están en mi clase, pero Sí, porque se puede llenar de clase. algún fluido, ¿no? Un bronquio. Por eso, ¿y eso ya es neumonía? Pues según yo, sí. Según la bibliografía que leyeron para estudiar para la clase. César. Bueno, yo tengo entendido que solo afecta la neumonía al parénquima pulmonar, por lo cual en los bronquios no tendría nada que ver. Ok, bingo. El hecho de que pueda haber o que pueda coexistir patologías es diferente, pero sí, hablamos de que la neumonía es la infección e inflamación del espacio respiratorio pulmonar. Porque hay espacio que es meramente de conducción, donde no hay respiración. Bronquios y bronquiolos, no hay espacio respiratorio. Es meramente espacio de conducción y lo vimos en el asma y lo vimos en EPOC. Hay una inflamación, sí. Hay edema, sí. Hay producción de mocos, sí. Pero no se ve afectado el parénquima. Se puede ver afectado de manera secundaria porque si se cierra el bronquiolo, pues obviamente dentro del parénquima ya no hay oxígeno y hay un exceso de CO2 y comienzan a hacer atelectasias. Eso no es neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, César nos menciona sobre el parénquima pulmonar. Pero en todos modos, el parénquima pulmonar también tiene espacio no respiratorio y espacio respiratorio. Y el espacio respiratorio está comprendido desde el bronquiolo respiratorio, que es más allá del bronquiolo terminal, donde comienzan a haber pequeños sacos alveolares y donde ya se encuentran los acinos alveolares, que es la entrada a donde se encuentran los sacos alveolares con los alveolos individuales cada uno. Aquí es donde se lleva a cabo la infección y obviamente la inflamación. Eso es importante porque la infección en esta zona provoca un desbalance ¿en quién? En esto, hematosis. ¿Qué es la hematosis? ¿Qué es la hematosis? Vane. Es el intercambio de gases entre los alvéolos y la sangre. Ok. Entonces, en los alveolos es donde se llega a cabo ¿qué? El intercambio respiratorio. Y aunque ya lo hayan visto, bueno, no está de más recordarlo. La entrada de oxígeno y la salida de CO2. ¿Entre quién? Entre el alveolo y la sangre. Ay, lo puse al revés, perdón. Que entre oxígeno a la sangre y que se devuelva CO2 hacia el alveolo.
Entonces, en la neumonía existe un desbalance en esta hematosis. ¿Por qué? Pues porque hay un crecimiento bacteriano y por lo tanto una respuesta inflamatoria del huésped hacia el patógeno o los patógenos. ¿Y dónde se lleva a cabo esto? Pues dentro de la membrana alveolo-capilar y dentro del espacio alveolar. Por lo tanto, todo el espacio alveolar comienza a llenarse de material purulento. Y la pus es una mezcla de detritus celulares, de la descamación del alveolo, más macrófagos, más neutrófilos, más bacterias que están siendo digeridas y obviamente generando depósitos de desechos celulares. Los neutrófilos, una vez que se comen a las bacterias, hacen apoptosis. Los macrófagos no necesariamente. Tenemos macrófagos alveolares que siguen siendo viables, estando vivos a pesar de que digieran bacterias. Pero el acúmulo de ellos y la salida de productos citotóxicos de los macrófagos producen también edema. Y se edematiza la pared alveolar. Y por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Desbalance de la hematosis. Aumento de PaCO2 en la sangre. A nivel sanguíneo va a aumentar la PaCO2 porque la hematosis evita que salga el CO2 de la sangre. Hay una disminución de la PaO2 porque la inflamación y el edema y ese desbalance evita que podamos ingresar oxígeno a la sangre. El pH comienza a disminuir. A esto se le llama acidemia, no acidosis. Hay una diferencia entre acidemia y acidosis. Disminuye el pH sanguíneo, eso se le llama acidemia. Si es por componente respiratorio, hablaremos de una acidemia por acidosis respiratoria. Si es por componente metabólico, hablaremos de una acidemia por acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Pero no confundan el término acidemia con acidosis. Y a esto se le conoce como asfixia. Alto CO2, bajo oxígeno y acidemia, el paciente se está asfixiando. Y es un condenado círculo vicioso porque si tenemos problemas respiratorios, tenemos problemas cardíacos. Y si tenemos problemas cardíacos, tenemos problemas respiratorios. Si tenemos problemas respiratorios, tenemos problemas renales. Y comienza a haber un show impresionante en un paciente que hace neumonía. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Queda claro? Sí, Doc. Dale. Ok. Entonces, antes de que hablemos de lo de la guía, porque yo les mandé la guía y les pedí que hicieran un resumen. Espero que se les haya ocurrido leer alguna otra bibliografía y no solamente se hayan enfocado en la guía de diagnóstico y tratamiento de la ITS, pues. Yo espero, pues. Porque la guía solamente habla de tratamiento farmacológico enfocado a antibióticos, antivirales y esteroides, ¿cierto o falso? Y el tratamiento farmacológico es más extenso que eso, ¿de acuerdo? Bueno, primero que nada, el tratamiento va a incluir dirigido hacia las causas. ¿Qué causas? Pues si son patógenos, porque hablamos de una neumonía, bueno, dirigido a esos patógenos, ¿sale? Los patógenos más comunes que causan la neumonía, pues son bacterias. Por lo tanto, el tratamiento está dirigido con antibióticos. Pero también hay causas virales, de las cuales tendremos que dar antivirales. Siempre y cuando, pongo aquí un asterisco, siempre y cuando exista verdaderamente un antiviral efectivo contra la causa viral. Porque ahorita estamos viviendo una pandemia, ¿no? La enfermedad se llama COVID-19 y es por una variante de este virus, para el cual no existe antiviral. ¿Tenemos algún antiviral disponible para COVID-19? No, hasta ahorita no. No. ¿Tenemos tratamiento dirigido? Sí, con esteroides, sí, con anticuerpos, pero no van en contra del virus, van en contra de la respuesta inmune exagerada del paciente. Y es un virus, sigue siendo un patógeno, entonces no hablamos de antivirales. Pero bueno, ¿existe algún otro tipo de causa o ente biológico que pueda causar neumonía? Los hongos Claro. Ojo. y los parásitos también.
Hongos, claro, también parásitos, también existen neumonías parasitarias. Entonces, la causa obviamente está dirigida si es que tengo una causa aparente. Pero también el tratamiento va dirigido a las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues la inflamación. Y de la inflamación, pues obviamente va a depender del fenotipo de la inflamación que yo tenga. Porque un paciente con neumonía que comienza a tener alteraciones del sensorio, pues tendré que darle tratamiento para las alteraciones del sensorio. Si un paciente con neumonía comienza a tener alteraciones cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, pues tendré que darle tratamiento a esas consecuencias, al problema cardíaco, o al problema renal, o al problema hepático, o al problema sanguíneo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo va claro? ¿Vamos bien? Sí. Aquí con la inflamación, obviamente hablaremos de entes como el broncoespasmo. ¿Pero en quién? ¿En el paciente hipocoso asmático o en el paciente sano que tiene un broncoespasmo a causa de una neumonía? La hipertermia, fiebre. En el niño y en el adulto se tratan de manera similar, pero no necesariamente igual. Y es a causa de esto, consecuencia de esto. Los pacientes con neumonía que tienen fiebre tienen un desbalance de electrolitos. Y tendremos que atacar también eso, tratar de disminuir las consecuencias de la pérdida o ganancia de electrolitos. Por deshidratación algunos electrolitos se ganan, por deshidratación algunos electrolitos se pierden. Depende si en la causa de la deshidratación se están yendo los electrolitos o en la causa de la deshidratación se están concentrando los electrolitos por pérdida de agua libre. ¿Qué más? ¿Qué otras consecuencias entrarían dentro del tratamiento de la neumonía? Porque un paciente hipocoso puede hacer neumonía, ¿no? Es una de las posibles causas de las exacerbaciones o uno de los posibles escenarios de las exacerbaciones de una neumonía en el paciente hipocoso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tratar como consecuencia ante una neumonía? Héctor. ¿Y podría ser un derrame pleural? Claro, sí. ¿De cuál podemos hacer uso de diuréticos? Hablando de farmacología. Nacho, ¿qué más? Igual puede ser una insuficiencia cardíaca. Sí, claro. En el paciente que ya es cardiópata, controlado y que desarrolla neumonía y que se descontrola, ya es una exacerbación de su condición cardíaca. Hasa, ¿qué más? No sé si podría entrar, pero cuando dan tratamientos con quinolonas que mencionan tanto en la guía que usted mencionó y Ujú. en la guía rápida, podría causar tendinitis. Sí, pero eso es efecto adverso del tratamiento. Yo hablo de las consecuencias de la neumonía. Ah, Sí, porque es un efecto adverso, pues los quinolonas tienden a generar muchas alteraciones como ruptura de tendón de Aquiles, ruptura del tendón tricipital e incluso aneurismas aórticos en pacientes susceptibles. Sharon, ¿Podría ser también una fístula broncopleural? sí, claro. La ruptura de bulas, que esto genera un, ay, se me fue el nombre, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Neumotórax. Neumotórax espontáneo. Un paciente que ya tenía una bula genera una fístula y se rompe por una neumonía en una bula que ya estaba débil. Y tenemos ahora un neumotórax. Más alteración de la hematosis. Betty, ¿qué más? Bacteremia o abscesos pulmonares y abscesos pulmonares, perdón.
Dentro de los abscesos pulmonares y con ruptura, pues tenemos el empiema, que es un derrame pleural, pero con pus, ¿sale? Y todo esto puede derivar en, lo peor, sepsis. Nacho. Tengo una pregunta, doctor. ¿Se puede estar cursando por o sea, una infección viral y una bacteriana al mismo tiempo? Sí, claro. Es raro que brinquen de una bacteriana a una viral, pero es muy común que brinquen de una viral a una bacteriana, o no que brinquen, sino que se sobreagreguen. Las infecciones virales terminan por generar eh, alteraciones, obviamente, aquí, donde les decía, en el espacio alveolar, y obviamente eso disminuye el barrido ciliar y va a disminuir la cantidad de macrófagos alveolares que estén disponibles para mantener a raya a la flora bacteriana normal. Entonces puede haber un sobrecrecimiento por un debilitamiento causado por el virus. Y ese sobrecrecimiento bacteriano no va a generar una neumonía bacteriana. Entonces sí puede haber. ¿Sale? Bueno, ya que dijimos esto, obviamente el tratamiento es integral. Debemos atacar todas estas posibilidades y estar atentos a que se desarrollen esas posibilidades para poder dar el mejor tratamiento farmacológico. El tratamiento incluye el oxígeno. Claro, el paciente que tiene oxígeno y tiene alteración de la hematosis, debemos de darle oxígeno hasta que él recupere la capacidad de generar su propia hematosis, sin que no tenga la necesidad de oxígeno. Pero bueno, como el tratamiento va dirigido a las causas y a las consecuencias de eso, vamos a hablar primero de las causas. Y las causas más comunes, pues sí, son bacterias. Hasta hace unos años, neumococo era el agente causal más común de la neumonía adquirida en la comunidad bacteriana. ¿Por qué dejó de ser el más común? Pues por la llegada de la vacuna conjugada, antineumococo. Y eso hizo que disminuyera la incidencia de neumonía por neumococo. De manera global, obviamente, también hizo que disminuyera la incidencia de neumonía, pues, por disminuir eso. Pero ahora hizo que hubiera un viraje, entonces neumococo ya no es la causa más común. Obviamente varía de regiones a regiones, pero de manera global disminuyó drásticamente gracias a la vacuna. Entonces ahora tenemos muchos tipos de bacterias que pueden generar neumonía. Entonces tenemos streptococo, neumonía o neumococo, ¿sale? Haemophilus influenza. ¿Qué más? ¿Qué otras bacterias también son comunes que puedan generar neumonía adquirida en la comunidad? Vane, Staphylococcus aureus. Staph, aureus. ¿Qué otro? Alexia. Perdón, Nesja. Nesja levantó la mano antes. M. tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Sí, pero no es común que te genere neumonía. Te genera tuberculosis pulmonar, que es que no te genera una neumonía en agudo, pues. Alexia, La clamidia no sé qué. ¿cómo que neumo no sé qué? Bueno, es que no pronunciarlo bien. Neumonía. Es eso. Clamidia neumonía. Sí. ¿Qué más, Nacho? Klebsiella pneumoniae. Klebsiella neumonía. Vane, ¿qué otra? Mycoplasma pneumoniae. Micoplasma neumonía. Se escribe neumonía, pero se pronuncia neumonía. ¿Qué otra? Saraí. También los adenovirus. Bacterias, estamos hablando de bacterias. Sharon. Acinetobacter, por así se llama. Acinetobacter. No es de los comunes. Eso es más de las neumonías atípicas.
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Enterobacteriaceae, Enterococos, son de neumonías atípicas, no son de las típicas. Emma. Enterobacterias como la Klebsiella pneumoniae. Pues lo que acabo de decir, que las enterobacterias son de las neumonías atípicas. Es que eso encontré que es como la principal también. Por eso. De las neumonías atípicas. Atípicas. Nesja. Ay, no, yo ya dejé la mayoría, perdón. Ok, bueno, solo les faltaba uno. Moraxella catarrhalis. ¿Sale? Entonces, estos 7 bichos son los que tienen mayor predominancia de generar neumonías adquiridas en la comunidad típica. Que la neumonía típica... Plop. Se dejó de compartir. Se dejó de ver su pantalla. Sí, ¿verdad? Ya vi. Denme un segundo, no sé. Yo todavía la veo. Yo ya la estoy viendo otra vez. Sí, pero si algunos no, déjenlo reinicio para que todos la vean. ¿Listo? Sí, Sí, ya. ya. Ok, sale pues. Bueno, entonces, bacterias. Neumococo, les digo, era el más común, ahora ya no. Ahora ha ido decreciendo la incidencia. Entonces tenemos todo ese tipo de cosas. Idealmente, yo debería de tener un tratamiento, pues, dirigido. ¿Por qué? Porque este tipo de bacterias incluyen un grupo muy heterogéneo, gram positivos, gram negativos y algunos incluso anaerobias. La sensibilidad a antibióticos es diferente. Por lo tanto, yo debería de decir un tratamiento dirigido basado ¿en quién? En la identificación, no en la sospecha. Eso debería ser lo ideal. ¿Y cómo identifico? Pues, en teoría, una toma de muestra con cultivo y antibiograma. Eso debería de ser lo ideal. Tomo una muestra de esputo, de expectoración, lo mando cultivar, espero el crecimiento, lo someto a un antibiograma y eso me permite dar un tratamiento dirigido. Porque el antibiograma me va a determinar la sensibilidad y la resistencia. ¿A quién? Pues a los diferentes antibióticos. Eso debería de ser lo ideal. Siempre y cuando todo esto fuera en la primera hora de la identificación de un paciente con sospecha clínica de neumonía. Con tos, fiebre, expectoraciones, sibilancias y estertores, alteraciones del sensorio, hipotensión, taquicardia, es decir, sospechas clínicas de neumonía. Cianosis peribucal, taquipnea. Entonces yo debería de poder hacer esto, pues, en la primera hora, pero no podemos. ¿Por qué? Porque la toma es tardada. El cultivo tarda mínimo 24 horas en dar crecimiento pre, o dar por así decirlo, evidencia de que está creciendo. Tengo que esperar más de 24 horas y dentro de las primeras 72 horas para poder hacer una identificación preliminar. Y decir, está creciendo algo gran positivo, algo gran negativo, algo anaerobio, algo X. Poder pasar más de las 72 horas para hacer un diagnóstico y decir, sí, está creciendo Moraxella catarrhalis. Ah, sí, está creciendo Haemophilus influenza. Ah, está creciendo clamidia. Y esperar más tiempo para poderle poner, una vez que se llenó y que verdaderamente tenga un crecimiento y se llenó la placa, poderle poner los discos de antibiograma. Y esperar otras 24 horas a ver el halo de delimitación de crecimiento bacteriano para poder determinar
cuál es sensible y cuál es resistente. Y dar el reporte al médico y decir, ¿sabe qué, doctor? Ya, después de estas 72 horas, le di el preliminar. Espero que no le haya dado el antibiótico incorrecto, porque ¿qué cree? Como ya pasaron las 96 horas, aquí está su reporte. ¿Y qué cree? Era por Moraxella catarrhalis y es sensible únicamente a amicacina. Madre, si yo le estuve dando ceftriaxona, cefepime, claritromicina, ciprofloxacino, moxifloxacino, y resulta que a todos estos era resistente. Les estoy poniendo un escenario así catastrófico, ¿eh? Pero les digo, idealmente podríamos hacer esto para dar un tratamiento dirigido. Pero no lo podemos hacer. Deberíamos de tener pruebas diagnósticas rápidas, fáciles de tomar, como los antígenos en saliva, o pruebas de aliento. Por ejemplo, cuando queremos ver si hay Helicobacter, que es una prueba muy rápida y muy sencilla. Pero bueno, estamos hablando de neumonía. Fáciles, con alta sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Y especificidad. ¿Qué es la especificidad? Chicos, ¿qué es sensibilidad y qué es especificidad? Eso es muy importante que lo sepan. ¿Alguien sabe? Isaías. Sí, la sensibilidad es la capacidad de la prueba para dar eh, para indicar que la enfermedad se encuentra ahí, y la especificidad es para la capacidad de la prueba para dar negativos. Para dar verdaderos negativos. Verdaderos negativos, sí. Verdaderos negativos. Bingo. Entonces, la sensibilidad y la especificidad nos ayudan a identificar las poblaciones de sanos y enfermos. Y se cruzan las letras. La sensibilidad comienza con S y nos permite identificar o descartar a los enfermos. Y la especificidad empieza con E y nos permite identificar y descartar a los sanos. ¿Sí queda claro eso? Una prueba que es altamente específica me dice que si la prueba sale negativa, verdaderamente el paciente es negativo a la prueba. Si una prueba es altamente sensible, me dice que el paciente que salió positivo verdaderamente es positivo a la prueba. Entonces deberíamos de tener, ya voy a borrar eso, deberíamos de tener una prueba para neumonía que fuese altamente específica y altamente sensible, o en general para todos, no solamente para neumonía. Eso debería ser lo ideal. Y para neumonía no existe algo que sea fácil, rápido, con alta sensibilidad y con alta especificidad. Porque tenemos una prueba que se llama panel respiratorio. Pero ¿qué es más para descartar? Virus. También incluye para hemófilos y para neumococo. Entonces no existe una prueba rápida para eso. Por lo tanto, el tratamiento dirigido específico no lo podemos hacer inicialmente y perdemos tiempo si quisiéramos hacer esto. Por lo tanto, vamos a pasar de un tratamiento dirigido específico a un tratamiento ¿qué? Empírico, basado en gravedad de la neumonía y sospecha clínica del agente causal. Porque así regresamos a esto. Perdón, aquí no. Aquí. Causa.
causa? Hay que iniciarlo. Aunque no sepa yo qué bicho es el que está causándolo. Pero tengo una sospecha clínica. ¿Y la sospecha clínica en qué la baso? ¿En qué baso mi sospecha clínica? Es en la sintomatología. Ok, sí, porque hablamos de la gravedad. Pero del agente causal, ¿en qué la baso? ¿Podría ser en los antecedentes del paciente? Bingo, eso es bien importante, Isaías. Entonces, tratamiento. Basado en antecedentes del paciente. Que su abuelita haya muerto de cáncer. Que su tío tenga hipertensión. Que no coma pollo 3 veces a la semana. ¿Qué antecedentes? ¿Qué antecedentes, Emma? Pues para empezar la edad o las enfermedades asociadas. Ok. Entonces, edad. Sí. Comorbilidades. Eso es muy importante, las comorbilidades. Porque las comorbilidades me dan una posibilidad de contacto hospitalario. Es decir, el paciente hipertenso que va a su consulta cada mes y hace 8 días fue a su consulta y comienza a desarrollar datos de neumonía, hay una alta sospecha de que esa neumonía no sea adquirida en la comunidad, sino sea una neumonía nosocomial o asociada a los servicios de salud. Y el tratamiento causal va a ser diferente. Siempre y cuando que haya tenido hospitalización, o no necesariamente hayas tenido hospitalización, pero que haya tenido contacto, ¿quién? O bueno, ¿en cuánto tiempo? Menos de 90 días. Si en los 3 meses pasados tuvo contacto hospitalario, si en los 3 meses pasados, lo voy a poner aquí para que quede claro, tuvo contacto hospitalario, o cursó con algún, valga mi redundancia, tuvo un curso de antibióticos, tuvo un, ¿cómo decirlo? Un esquema del antibiótico que sea, que por una infección en la rodilla, que por una IBU, que por una gastroenteritis, lo que sea. Si tuvo un esquema de antibióticos, la sospecha es alta de que haya desarrollado una neumonía asociada a los servicios de salud. Porque los antibióticos tampoco son específicos, no porque yo tengo una infección en la panza y me tomo el antibiótico y el antibiótico dice, yo solo voy y ataco al intestino. Obviamente generan un desbalance en toda la flora bacteriana de todos lados, de la piel, de todas las mucosas, de tracto respiratorio, de tracto genitourinario, de tracto intestinal, de esos 5 lugares. Y pueden generar esto, neumonías. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Entonces los antecedentes es muy importante. Y sobre todo esto, la posibilidad de contacto hospitalario. Porque la posibilidad de contacto hospitalario o que haya tenido un esquema de antibiótico hace que vire un poco el agente causal y que nos salgamos de estos, de los de la neumonía típica, de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Clamidia pneumonia, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumonia, todos estos. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿a quién sí le vamos a tomar muestras? ¿Qué decía la guía? ¿A quién sí le voy a tomar las muestras? ¿A quién sí hago cultivo, pues? ¿A quién, Héctor? A quien tenga, bueno, que se clasifique la neumonía como neumonía grave, que esté hospitalizado y que haya tenido lo que vimos ahorita de posibilidad del contacto hospitalario a menos de 90 días. Uh-huh.
Y dice que, bueno, también dice que no se recomienda hacerlo en el ambulatorio, en el paciente ambulatorio no se recomienda hacer el, ¿cómo se llama? El cultivo, ni antibiograma, ni hemocultivo tampoco. Nada, ni antibiograma ni hemocultivo. Ni cultivo de esputo ni hemocultivo. Entonces, la toma de cultivo va a ser aquellos que tengan neumonía grave, esté o no esté intubado. Y si está intubado, con mayor razón. Lo podemos obtener fácilmente. ¿Sale? Entonces, neumonía grave, neumonía severa. También debemos de tomar cultivo aquellos, como ya les decía aquí, que hayan tenido un esquema de antibióticos. Especialmente aquellos que hayan tenido tratamiento antibiótico previo para dos tipos de bichos que son muy importantes epidemiológicamente hablando. Hablamos del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, SARM, o MRSA, como está en inglés. O, ¿a quién? A Pseudomonas aeruginosa. Si el paciente recibió un tratamiento para estos dos y comienza con sospecha de neumonía, hay que tomarle cultivo. A ellos sí. Porque me voy a tardar más y lo voy a someter a un balance o a un riesgo-beneficio demasiado estrecho si lo trato empíricamente. A estos pacientes deberé de iniciar tratamiento antibiótico empírico contra SARM o contra Pseudomonas, en lo que obtengo el cultivo para SARM o Pseudomonas, buscándolos y poniéndole el antibiograma, ¿de acuerdo? Si estuvieron con ellos. Si recibieron antibióticos endovenosos, aunque no haya sido para SARM o para Pseudomonas, si en algún curso recibieron tratamientos endovenosos, antibiótico endovenoso, perdón, hay que también tomarle cultivo dentro de los 90 días previos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta este punto? No, doctor. Nada, sale. Ok. Entonces, tratamiento basado en los antecedentes del paciente. Edad, comorbilidades y esos antecedentes. Y así puedo tomar la decisión de tomarle o no cultivo. Pero ¿cómo puedo identificar que un paciente está con neumonía grave? O severa. ¿Cómo lo identifico? La clínica es muy obvia, ¿no? El paciente que verdaderamente está debilitado, que está alterado. Emma, ¿cómo lo identifico? No entiendo muy bien esa parte de la guía, pero creo que nada más es por los signos vitales o el laboratorio, ¿no? Sí, pero hablamos de criterios menores y criterios mayores. Incluso la guía trae una tablita. Sí. Y nos ayuda a identificar. Entonces, ¿cuántos criterios necesito para yo saber si el paciente está ante neumonía grave, Vanessa? Menor a 3. ¿Cómo que menor a 3? Era una tablita, ¿no? De los criterios de la función de la IDSA y la ATS. Sí, pero ¿menor a 3? Ajá. Que tuvieran menos de los 3 criterios. No, a ver, Felipe. Incluye un criterio mayor, ¿no? O 3 o más criterios menores. Criterios menores y criterios mayores. Entonces, para que yo pueda identificar un paciente con una neumonía grave, debo de tener un criterio mayor. Con que yo tenga uno, así, uno, ya es neumonía grave. No necesito más. Uno. No tengo el criterio mayor. Necesito 3 criterios menores. Aguas con eso, Vanessa. ¿Sale? No te confundas. Sí. Sale, entonces. ¿Cuáles son los criterios mayores? Y que son demasiado escandalosos, demasiado gigantescos. ¿Cuáles son, Héctor? Perdón, iba a decir los menores, perdón. Naim, a ver. Son shock séptico y falla respiratoria que necesita ventilación mecánica. Ok. Shock séptico. Pareciera que decir shock séptico estamos redundando porque shock séptico, en neumonía, pues estamos hablando de un shock de foco pulmonar o sepsis de foco pulmonar, pero sí. Shock séptico
que requiera vasopresores. Es decir, aquel paciente en el que la presión arterial media se encuentra igual o menor de 65 milímetros de mercurio. Ya no tengo presión de perfusión adecuada. Entonces, el paciente que ya requiere vasopresores y con foco pulmonar es un criterio mayor para decir es una neumonía severa. Y aquel paciente que tiene falla respiratoria. Y que necesita ventilación mecánica. ¿Cómo sé que necesita ventilación mecánica? Pues porque el paciente está en asfixia. Y quedamos que la asfixia es ¿qué? PaO2 baja, PCO2 alta y pH bajo. Acidemia. Requiere ventilación mecánica porque necesito mejorar la hematosis que el paciente ya perdió a causa de la neumonía. Criterios menores, tengo muchos. Dentro de los criterios menores tengo clínicos y de laboratorio. Y todos están reflejando el daño celular asociado a esto. Al desbalance tan severo de la hematosis. El pulmón se está tronando, el pulmón se está jodiendo. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo? Frecuencia respiratoria arriba de... ¿Cuánto? ¿A cuánto, Héctor? Más de 30 respiraciones por minuto. El paciente está... ¿Qué otro criterio clínico tengo? Wendy. Leucopenia. Clínico. Yo no tengo ojos de laboratorio. ¿Presión parcial del oxígeno? Clínico. No lean la guía, no me la estén recitando. Piensen lo que les estoy diciendo. Alexia. ¿Confusión? Confusión. Estado mental alterado. El paciente que está confundido y con estado mental alterado, pues obviamente le está llegando menos oxígeno al tinaco. ¿Qué otro criterio clínico tengo? ¿Tengo algún otro criterio clínico? ¿Puede entrar la ansiedad? Sí, entro dentro de la confusión. El paciente está ansioso. Está respirando y no puedo respirar y estoy así. Emma, ¿qué otro criterio clínico? Que es parte de lo que genera la sepsis. La frecuencia cardíaca arriba de 125 latidos por minuto. ¿Frecuencia qué? Perdón. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, sí. Ok, ¿arriba de cuánto? De 125 latidos por minuto. ¿Por qué 125? Porque va a ser, si tiene mayor, Tú estás ya aplicando una escala de severidad. Que es pronóstica. Puede ser por la hipotensión, ¿no? Sí, pues, pero me refiero, o sea, el dato que dices de 125, lo estás aplicando ya con otra escala, que es de pronóstico. Frecuencia cardíaca, arriba de 100, es decir, que el paciente esté taquicárdico. El paciente taquicárdico ya no necesariamente que llegue a 125, porque imagínate que yo tuviera 120, ¿ya con eso crees que no entraría? O sea, estás bien pues, taquicardia, pero no te quedes con el dato casado de 125. O sea, si no alcanzo 125 no es taquicardia, no está severo. ¿Sale? Vale, y la nueva definición de taquicardia dice que de 90. Entonces, incluso si nos vamos más estrictos, arriba de 90 latidos por minuto. Un paciente que ya tiene alteraciones de eso. ¿Sale? ¿Qué más? Saraí, ¿qué más? Clínico. ¿Hipotensión y hipotermia? Hipotermia. Vientos. Tiene tantísima alteración del endotelio vascular que se está alterando el hipotálamo. Entonces, a pesar de que el paciente pueda tener episodios de fiebre, el paciente también está hipotérmico. Ya ha perdido demasiado calor y no lo puede conservar. Entonces, hipotermia, temperatura central, menos de 36 grados centígrados, no la periférica, central.
No le puedo tomar el termómetro en la frente. Tiene que ser central. ¿Sale? Ok. Entonces, esos son mis criterios clínicos. Ok. Farmacológicamente, les dije hace ratito, yo debo de atacar causas y consecuencias. Entonces, ya empiezo a tener alteraciones de la... que ya me generó la neumonía. Y no solamente el bicho, no solamente los antibióticos, sino las consecuencias. ¿Sale? Entonces, ahorita hablamos de eso. Criterios ahora sí, bioquímicos. Ya hay tanta alteración celular que ya puedo empezar a ver biomarcadores. ¿Qué biomarcadores? ¿Qué alteraciones? ¿Qué alteraciones? Sara, Saraí. Uremia. Hiperuremia. No, uremia, porque la uremia, todos tenemos uremia, todos tenemos así, urea en la sangre, ¿sale? ¿Más de cuánto? ¿De cuánto la uremia? Más de 20 miligramos sobre decilitro. Más de 20 miligramos sobre decilitro. ¿Y por qué se altera la urea? ¿Y como por qué me sirve como marcador? ¿Alguien le dio curiosidad e investigó por qué la urea? ¿Isaías? Sí, porque Felipe ya quitó la manita, dijo, me va a preguntar. Ay, no. ¿No podría ser por el aumento de CO2 una acidosis renal? No sé si El tenga algo. aumento de CO2, una acidosis renal. No. Obviamente, o sea, si me voy demasiado estricto, pues sí, ok. O sea, la acidemia obviamente va a alterar toda la función de todos los órganos. Y la urea es uno de los elementos que se filtra por el riñón. Entonces, si el riñón sufre, pues bueno, ok, estaríamos ante la elevación de la urea. Sí, ok. Pero por algo en específico se eleva la urea. Por eso es parte de una escala de pronóstico que se llama Curve 65, ¿verdad? Sí leyeron, ¿verdad? ¿Cuál era la de Curve 65? Entonces, ¿por qué urea? Porque un investigador dijo, ponle la urea. Si la urea está alta, está más jodido el pulmón. Si la urea está baja, está menos jodido el pulmón. Ah, así que se quede. Tarea, van a investigar por qué la urea se eleva en la fisiopatología de la neumonía. A lo mejor viene en el Robin Psicotran, ¿eh? Digo. ¿Por qué, Nesja? Es porque es uno de los productos de desecho de las bacterias. No, de todas. No de todas. Y déjame decirte que en la neumonía viral también podemos aplicar la escala de Curve 65. Tarea, pues no se lo saben, no lo buscaron. Tarea, no me echen choro. No se metan ahorita a Google porque ni le van a entender. Búsquenlo, ¿sale? Entonces, uremia, arriba de 20 miligramos por decilitro. Ok, sí. ¿Qué más? ¿Qué más me puede ayudar a identificar alteraciones? Vane, ¿qué más? Leucopenia. Leucopenia. Ok, menos de 4000 por decilitro. El paciente que está respondiendo ante un evento de sepsis tiene leucocitosis, pero cuando se altera demasiado y ya incluso la médula ósea no puede responder, ahora hay leucopenia. Está tan dañada ya la función celular que ya la médula ósea no puede responder. Y ahora tenemos al revés, leucopenia. Por eso es que dentro del SIRS, síndrome inflamatorio respiratorio, de respuesta inflamatoria severa, perdón, SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria severa, podemos tener hipertermia o hipotermia, leucocitosis o leucopenia. Es decir, el hecho de que no haya elevación de leucocitos no quiere decir que no haya infección, porque podemos estar aquí ante un evento de leucopenia. ¿Qué más? ¿Qué más, Héctor? ¿Qué otro criterio bioquímico o paraclínico? Paraclínico, pues. En la imagen de radiografía de tórax podemos encontrar Ajá. ¿Qué vamos a ver? infiltrados, unilaterales de multilobares del pulmón. Infiltrados unilaterales multilobares. Ok. Esto me ayuda a dar alta sospecha de que no es una telectasia, sino de que es una neumonía. Está infiltrado. ¿Y se están infiltrando quiénes? El espacio respiratorio. El parénquima pulmonar del espacio respiratorio se está infiltrando. De manera múltiple. De manera asimétrica. Alta sospecha. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro criterio
paraclínico, Naim? Trombocitopenia. Trombocitopenia. A causa de la sepsis. Hay pacientes que por la neumonía hacen CID, coagulación intravascular diseminada, y pueden generar trombocitopenia. ¿Menos de cuánto la trombocitopenia? Porque trombocitopenia es menos de 150,000. Ese es el criterio por nombre, pues. Pero la trombocitopenia, ¿menos de cuánto en los pacientes aquí, Naim? Menor a 100,000. Bingo, menor a 100,000 plaquetas. Otro criterio. Emma. Podría ser también niveles bajos de sodio. Bueno, hiponatremia. Hiponatremia. Sí, pareciera que fuera concomitante con los abuelitos que hacen hiponatremias, pero no a causa de la neumonía. O sea, un criterio de neumonía grave, aunque es concomitante, no es un criterio, pues, de neumonía grave, la hiponatremia. No, ese no. Nesja. Lo de el índice de Kirby. ¿Cuál es el índice de Kirby o la PAFI? La La relación entre quién y quién. Entre la presión parcial de oxígeno. Arterial. Entre la presión parcial de oxígeno arterial, ajá, y la... Pues el oxígeno, que no sé cómo se llama el último valor, solo vi que es el oxígeno, la concentración de oxígeno, no sé. No, ahorita vamos a hablar de eso. La fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno. Y este ratio debe de ser, bueno, no debe de ser, o sea, lo normal es que sea arriba de 250, que sea menos de 250, este ratio, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de eso porque es muy importante y es parte del tratamiento con el oxígeno. Entonces, la PaO2 es la presión parcial de oxígeno arterial. Presión parcial de oxígeno arterial. Y la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. ¿De oxígeno qué? Atmosférico. Entonces, imagínense que yo tengo un paciente con una PaO2 medida por gasometría de, no sé, 85 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y imagínense que soy yo. Me tomaron una gasometría y esta es mi PaO2. Tengo 85 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la FiO2 que estoy respirando aquí en mi oficina? ¿Cuál es, Nesja? Doctora Nesjaim. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno que estoy respirando aquí? Zaira se arrepintió, pero a ver, Zaira. Es que no recuerdo si era arriba de 21 o de 21. ¿No? A ver, Vanessa levantó la mano y también ya se arrepintió. No, yo iba a decir que de 21 era la ambiental. 21%. Casi llega y todos lo redondean a 21%, pero es menor. Es como del 20.97%. Por eso es que todo el mundo lo redondea a 21%. ¿Y qué significa ese 21%? ¿Alguien me lo puede explicar? Héctor. Ese 21% quiere decir que de toda la mezcla de gases que respiramos de la atmósfera, el 20.97%, bueno, el 21% solamente es oxígeno, los demás pues son nitrógeno, otros componentes. Ok, bingo. Correcto, Héctor. Entonces, pues acuérdense que nosotros vivimos en un planeta azul, ¿no? Que es azul porque se refleja
la banda azul del espectro de luz visible del Sol, ¿no? Pues que en realidad el agua no es azul. Sí sabían, ¿verdad? Que el agua no es azul. Bueno, ahí está un intento de planeta feo. Entonces, Héctor tiene razón. De la atmósfera, nosotros tenemos aquí, a nivel del suelo, un 21% de oxígeno. Y tenemos, lo pongo con un color como gris. Ajá. Y entonces tenemos un 79% de nitrógeno. Y tenemos un porcentaje mínimo, así no sé, como del 0.3% de otros gases. Que incluyen gases nobles, argón, xenón, neón, todos los son gases nobles que no interactúan con nosotros, y dióxido de carbono, monóxido de carbono, bla, bla, etcétera, ¿no? Entonces, oigan, ¿y esto es igual en todos lados? Es decir, ¿es igual a nivel del mar? Sí. Que en la ciudad de Querétaro, que estamos como a 1800 metros sobre el nivel del mar, o en el Everest. ¿Es lo mismo? Pues sí, ya que a cualquier nivel de es igual. Correcto. La fracción inspirada de oxígeno no cambia. Es igual en todos los niveles de la atmósfera. Lo que cambia es ¿qué? ¿Qué es lo que varía entre esas alturas? El oxígeno, ¿no? ¿Pero en qué forma, pues? O sea... Lo que cambia es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica hace variar no la concentración de oxígeno, sino la totalidad de oxígeno. Es decir, si yo tomara aquí a nivel del mar 1 metro cúbico de aire, yo podré tener tal vez 1 millón de moléculas de aire. Por decirle algo, obviamente son más, ¿no? Pero de ese millón de moléculas, el 21% es oxígeno. Por lo tanto, 210,000 moléculas es de oxígeno. Pero si subo a Querétaro, pues aquí tal vez tenga yo solamente 100,000 moléculas de aire. Y por lo tanto, 21,000 moléculas serán oxígeno. Y si subo al Everest, pues tal vez solo tenga 10,000 moléculas de aire por metro cúbico. Y por lo tanto, 2,1 mil serán de oxígeno. Entonces, eso es lo que varía. La concentración total, pero la presión fraccionada o la fracción inspirada de oxígeno se mantiene siempre en 21%. ¿Sí? ¿Todo queda claro hasta aquí? Sí. Sale, entonces, la PaO2 sobre la FiO2 o el índice de Kirby me ayuda a verificar que la fracción inspirada de oxígeno sea lo mínimo necesario para que el ratio se mantenga arriba de 250. Entonces, ¿cuál sería mi PAFI o mi índice de Kirby con estos dos valores? Sáquenlo. ¿Dividan qué entre quién? PaO2 entre FiO2. Entonces, dividan 85 entre ¿qué? Aguas con hacer las operaciones. A ver, ¿cuánto le sale? $4.05. Y si estoy hablando de que es más de 250, ¿por qué te salió 4.05? Porque seguramente dividiste 85 entre 21, ¿verdad? Que es por porcentaje. Exacto. Estamos hablando de valores absolutos. Si vamos a hablar de valores absolutos, no podemos dividir absolutos sobre relativos. Entonces hay que pasar los dos absolutos. Entonces dividan 85 entre 0.21, que equivale al 21%. 404. 404.7. ¿Cuánto? 404.76. 404.76. Y esto se encuentra más de 250, ¿no? Que es el valor normal de Kirby. O es el valor de corte de Kirby. ¿Sí queda claro? Ahora, imagínense que estoy en el hospital y llegué sin poder respirar y me pusieron una mascarilla
facial con bolsa reservorio que alcanza una fracción inspirada de oxígeno del 65%. Es decir, ya no me están dando 21%, sino 65%. Ahora dividan 85 entre 0.65. ¿Cuánto les doy? 130.76. Entonces, ¿cómo está mi índice de Kirby? Bajo. Bajo. Pero la PO2 está normal. O sea, en una gasometría 85 milímetros de mercurio, bueno, no está normal, está ligeramente bajita. 85 milímetros de mercurio está rozando el límite de la normalidad. Entonces dirán, está bien. Sí, pero está bien a causa o a costas de una gran cantidad, de una gran fracción de oxígeno. Por eso es que el índice de Kirby me sirve. No solamente ver la saturación parcial de oxígeno en el dedito. No solamente ver la presión arterial de oxígeno en la gasometría, sino el índice de Kirby es muy importante para eso. Porque me identifica lo que estoy alcanzando de presión arterial de oxígeno a costas o a expensas de qué fracción inspirada de oxígeno le estoy dando al paciente. Y la fracción inspirada de oxígeno, ¿cómo la puedo medir? Entonces ustedes van a hacer una tarea. Van a hacer una tabla sobre oxígeno. Es decir, dentro de los diferentes dispositivos que tenemos para aplicar oxígeno a los pacientes, que se encuentran puntas nasales, les voy a poner el primer ejemplo, cada litro de oxígeno es igual a 3% de FiO2 agregada. Entonces, si el paciente tiene 3 litros de oxígeno, 3 litros de oxígeno por minuto, estaré agregando 9% de FiO2. Por lo tanto, el paciente, el 21 de la atmósfera más el 9%, tendrá un equivalente a 30% de FiO2. ¿Sí quedó claro eso? Cada litro de oxígeno aporta un 3% extra por puntas nasales. Si tengo el ejemplo de 3 litros por minuto, le estoy aportando 9% extra, que se suma al 21% ambiental y por eso tengo 30% de FiO2. ¿Sí quedó claro? Sí. Vale, entonces van a hacer una tablita con los diferentes dispositivos. Ya hay muchas tablitas en internet, pero ya saben que yo soy bien payaso y que me gusta que lo hagan a mano para que se lo aprendan más fácil y lo recapitulen y lo vuelvan a hacer. Entonces, puntas nasales, con su correspondiente equivalencia de cada litro a cuántos FiO2. Mascarilla simple. Mascarilla con bolsa reservorio. Mascarilla con bolsa reservorio de no reinhalación. Puntas nasales de alto flujo y intubación orotraqueal. Para que entiendan el por qué, porque ustedes van a llegar al hospital y van a decir, saca el índice de Kirby ese paciente. ¿Y a cuándo tiene el FiO2? Cabrón, pues tiene una mascarilla de reservorio a 4 litros por minuto. ¿A cuánto estará el FiO2? Necesitan el FiO2 para poder sacar el índice de Kirby. Si no tengo el FiO2, no sé sacar el índice de Kirby. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser su tarea. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. ¿No? Sale pues. Entonces, índice de Kirby es súper importante porque me ayuda precisamente a medir cuánto oxígeno le tengo que estar dando al paciente para que alcance la PaO2 normal. ¿Sale? Ok. ¿Ya vieron en alguna de sus clases gasometría? Apenas lo vamos a ver. ¿Con quién lo van a ver? Sí. Fisiopato. Fisiopato. Excelente. Entonces ahí van a entender el por qué ese tipo de ¿cómo se llama? De cositas. ¿Sale? Entonces. Y seguimos con lo primero apenas. ¿Sale? Entonces, dentro de los criterios menores, déjenme regresar a donde estábamos. Aquí, ¿verdad? Sale. Entonces, dentro de los criterios menores, criterios mayores, me ayudan a entender qué tengo que hacer para tratar al paciente. Si el paciente te quedamos que es un criterio mayor o 3 criterios menores, ya la puedo catalogar como grave. A estos pacientes sí tendré que tomarles cultivo y hemocultivo. Si no identifico ningún criterio mayor y solo identifico tal vez 2 criterios menores, no estoy obligado a tomarle ni hemocultivo ni cultivo de esputo. Sin embargo, termina por ganar la clínica muchas veces. Habrá un paciente que, fíjense, tenga
frecuencia cardíaca de 34, perdón, frecuencia respiratoria de 34 si esté taquipneico, tenga un índice de Kirby menos de 250, es decir, su hematosis está jodida, el pulmón no puede generar intercambio gaseoso, y que tenga una hiperuremia de más de 25. Tengo 3, ok, pero la hiperuremia no es tan sensible ni tan específica para ese tipo de cosas, porque la hiperuremia puede ser por muchas otras causas. No tiene confusión, no está taquicárdico, no está hipotérmico, los leucos están normales, no tiene los infiltrados, la trombocitopenia no tiene trombocitopenia. Y aún así la sospecha a veces puede ser de que si el pulmón está tan jodido y ya descarté tromboembolia pulmonar, ya descarté otras causas que pueden alterar también la hematosis, a veces también estoy obligado a tomarle hemocultivo o a tomarle cultivo de esputo. Acuérdense que estos chicos es una guía de al actuar, pero no son absolutos. Ustedes tendrán que poner mucho de su criterio para saber a quién sí y a quién no. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sale, pues. Entonces, ya identifica al paciente grave. ¿Dónde estaba? Acá. Aquí. Sale. Ya identifica al paciente grave. Le voy a tomar hemocultivo. Pero ya les había dicho que el problema del hemocultivo es que tarda mucho. Es muy tardado. El tiempo desde que tomo un cultivo hasta que me obtienen un resultado no es el que yo quisiera. Y el tiempo me tiene apretado. Entonces tendré que iniciar, antes de un tratamiento dirigido, tendré que iniciar un tratamiento empírico. ¿Cómo inicio ese tratamiento empírico? Ahora sí, tratamiento antibiótico empírico. ¿Cómo lo inicio? ¿Cómo inicio el tratamiento empírico? ¿Cómo? ¿Cómo, Isaías? En pacientes que no tienen comorbilidad, bueno, en tratamiento empírico ambulatorio. Exacto, porque hablábamos de los antecedentes, ¿no? Entonces, sin comorbilidades. Y hablando de sin comorbilidades, con el asterisco, que dentro de sus antecedentes no haya tenido tratamiento para SAR, no haya tenido tratamiento para pseudomona, no haya estado hospitalizado en los 90 días previos, y no haya necesitado antibióticos en los 90 días previos, y no haya tenido antibióticos endovenosos en los 90 días previos. Acuérdense de eso, porque comorbilidades, pero dentro de las comorbilidades hablen de esos antecedentes, ¿sale? No solamente comorbilidades de los cuales la guía decía diabetes, hipertensión, alcoholismo, EPOC, asma, insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, etcétera. Entonces, comorbilidades y antecedentes. ¿Qué le voy a iniciar, Isaías? ¿Cuál es el tratamiento empírico? Amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas o Ok, dosis. entonces, vamos, antes de decir el nombre del antibiótico. Beta-lactámicos. Porque aunque la amoxicilina es como el de primera elección, no es el único, sino hablaremos de beta-lactámicos. ¿Sí? Sí. Dentro de los beta-lactámicos, ahora sí, ¿cuál es el primero o el de primera elección? Amoxicilina. Amoxicilina. Ya veremos el capítulo de antibióticos, por lo tanto no me voy a meter mucho ahorita en la farmacología ni farmacocinética ni nada, sino mencionamos beta-lactámicos, que es un antibiótico beta-lactámico, amoxicilina. Ok, bien. O Doxiciclina. Doxiciclina. ok, la doxiciclina es una tetraciclina. Doxiciclina. Vientos. O Macrólido. o macrólidos, de los cuales tengo a la eritromicina, que son los que pone la guía, o la claritromicina. Bingo, esos son mis primeras opciones de antibióticos. Ok. Y si el paciente sí tiene comórbidos, que incluye comórbidos, que incluye ¿qué? De comórbidos. Pues acabo de mencionar. ¿Qué incluye de comórbidos?
curso de tratamiento Ajá, no, o sea, comórbidos, no antecedentes. Enfermedades. Héctor. Enfermedades metabólicas como la diabetes. Ok. Diabetes mellitus tipo 2. Ok. ¿Qué más? Como la hipertensión. Ok. HAS. Hipertensión arterial sistémica. ¿Qué más? Enfermedades hepáticas. Sí. Alteraciones hepatorrenales. ¿Qué más? Y alteraciones pulmonares también. Sí. EPOC. Asma. Se me fue el otro nombre. Neumoconiosis. Que son enfermedades por depósitos de materiales inorgánicos. ¿Qué más? Neoplasias puede ser. Sí, cáncer. ¿Qué más? Algo súper importante. Que en México, ¿cómo les encanta? La obesidad. Obesidad. No es que nos encante la obesidad, pues vaya, o sea... sí, pues la obesidad sí. Ok, se los compro. Porque disminuye ¿qué volumen? Según su tarea. ¿Qué volumen pulmonar disminuye la obesidad? Sí, hicieron su tarea, ¿no? De los dibujitos de los volúmenes pulmonares. Sí. ¿Y entonces qué disminuye la obesidad? La capacidad residual funcional. Bingo, la capacidad residual funcional. Perdón. Sí, la capacidad residual funcional, y eso predispone a atelectasias. Entonces, lo que les decía que cómo les encanta en México es esto. El alcoholismo es un comórbido que se asocia mucho a neumonías atípicas. Neumonías por Pseudomonas y Legionela. Bueno, Legionela no, pero Pseudomonas sí. Hemófilos, clamidia. Entonces, con comorbilidades, no cambia radicalmente, pero sí difiere un poco el tipo de antibiótico que voy a ocupar. Entonces, ahora sí, ¿qué le voy a dar al paciente que sí tiene comorbilidades y antecedentes de que estuvo en tratamiento para SAN o Pseudomonas aeruginosa antes, que estuvo en contacto hospitalario dentro de los 90 días previos, que cursó antibióticos dentro de los 90 días previos o que tuvo antibióticos endovenosos dentro de los 90 días previos? Eso, ¿sale? ¿Qué le voy a dar, Isaías? Amoxicilina combinada con ácido clavulónico. Ok, entonces le voy a dar un beta-lactámico con beta-lactamasa. O antibetalactamasas, pues son antibetalactamasas. Entonces le voy a dar amoxi con ácido clavulánico o clavulanato. Ok, primera opción. Segunda opción, ¿qué le voy a dar? Que también es beta-lactámico. Cefuroxima. Cefalosporinas, ok. En este caso, ellos recomiendan o cefuroxima o cefotaxima o Cefotaxima, ¿no? es que en México no hay. Pero sí. Bueno, miren, los voy a dejar aquí en cefalosporinas, mejor así. Ya hablaremos de ellos. Cefalosporinas, ok. Y si no es un beta-lactámico, en combinación con antibeta-lactamasas o una cefalosporina, ¿qué le voy a dar? Una tetraciclina. Pero en combinación. La fluoroquinolona. Esa es monoterapia. Macrólidos. Ajá, lo mismo. Sigo con macrólidos, tetraciclinas o lo que mencionaste, Vani, una quinolona respiratoria, moxifloxacino o levofloxacino. ¿Sas? Sí. Sale. Ok. Entonces, las combinaciones son amoxiclavulanato o cefalosporina, amoxiclavulanato o cefalosporina y
macrólido o tetraciclina. Y esto es monoterapia. El paciente que tiene comórbidos o antecedentes le puedo dar monoterapia con una quinolona respiratoria, moxifloxacino o levofloxacino, o le puedo dar combinación de un beta-lactámico, que puede ser amoxiclavulanato o cefalosporina, más un macrólido o tetraciclina. ¿Por qué me dan esas opciones? Porque habrá el paciente que sea alérgico a algún medicamento. Habrá el paciente que ya haya tenido una idiosincrasia con una tetraciclina. No le podré dar tetraciclina. Habrá el paciente que sea alérgico a las penicilinas, tal vez no a las cefalosporinas, o a ambos. Entonces, si yo soy alérgico a amoxi, o al clavulanato, o a alguna cefalosporina, pues ya no puedo darle ni macrólido o tetraciclina, porque me pide una combinación, entonces me iré directamente a la monoterapia con quinolonas, moxifloxacino o levofloxacino. ¿Sí queda claro, chicos, eso? ¿Hasta aquí? Sí. Cualquiera de ustedes les da neumonía, o les doy solo amoxi, o solo doxi, o solo eritromicina, porque son jóvenes y no tienen antecedentes, tal vez el alcoholismo, pues, ya es un comórbido. Pero lo que veo es que son jóvenes. Los catalogaría como sin comorbilidades, porque aunque sean alcohólicos, no digo que todos, algunos, aún así tal vez no tienen ninguna otra alteración, pues. Ok, hay algunos de ustedes que son asmáticos y que creen asma y alcoholismo, ya los catalogaría abajo. Y les daré amoxiclav más un macrólido. O alguna cefalosporina más una quinolona. O si resulta que son alérgicos a algunos, entonces, perdón, más una tetraciclina. Pero si resulta que son alérgicos a alguno, ya no puedo utilizar. Con que tengan, pongan atención a eso, con que tengan alguna contraindicación para algún beta-lactámico, alguna cefalosporina, algún macrólido, alguna quinolona, tendré que irme directamente a una tetraciclina, tendré que irme directamente a una monoterapia con quinolona. Porque para que funcione el esquema de arriba debe de funcionar con todos, o sea, la combinación, si no, no me sirve de nada. Lo único que estoy haciendo es exponiendo a que ustedes hagan resistencias bacterianas. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. ¿Se aprendieron el esquema? Sí. Sale, ¿a mí qué me van a dar? Ni tengo comorbilidades y no soy alcohólico, de una vez aclaro. ¿Qué me van a dar? A ver. Amoxicilina. A ver, espérense, fíjense, ¿eh? Ahí les va. Le voy a dar medio punto en el parcial a quien me diga qué me van a dar a mí. Rápido. Héctor, ¿qué me vas a dar? Bueno, le voy a dar una terapia dual de amoxicilina con clavulanato, 875 y sobre 125 de clavulanato, 2 veces al día. ¿Qué más? Un macrólido, le voy a dar claritromicina de 500 miligramos 2 veces al día. Ajá. Y nada más. Y nada más. Sale. No. Emma, ¿qué me vas a dar? Amoxicilina, clavulánico, ¿Por qué me están poniendo en el de comórbidos? No, solo es amoxicilina o doxiciclina. Yo quiero que o sea, cuando les digo una pregunta así, quiero que me den una respuesta así muy integral y me expliquen el por qué, no solamente que me lo digan así. A ver. Sí. Emma, espérame, ya, Héctor, ya pasaste. Emma estaba, ya se fue Emma. A ver, Felipe. Sí. Podría ser un tratamiento porque a los otros. ¿Cómo no te escuché? Digo que sí puede ser una monoterapia con quinolona porque no sé si tenga alguna contraindicación con los otros tratamientos. ¿Y qué tal que tengo una contraindicación para las quinolonas? ¿Qué tal que soy alérgico al moxifloxacino? O sea, nadie me preguntó eso, ¿eh? Sale, soy alérgico a las sulfas, solamente a las sulfas.
Entonces, ¿qué me van a dar? No soy diabético, no soy hipertenso, no tengo alteraciones hepatosrenales, no soy hipocoso asmático o neumoconiosis, no tengo cáncer, tengo lonja, pero no estoy ni sobrepeso ni obesidad, no soy alcohólico. Isaías. Pues le iba a preguntar sus antecedentes, pero como ya los dijo, pues nada más le daría amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas durante 5 días. Tampoco. No. Héctor, a ver. Explícame por qué me vas a dar lo que me quieres dar. No, pues ya no, porque no tiene comorbilidades. Entonces... tengo que preguntar si ha estado hospitalizado primero. Si ha tenido cirugías, tratamientos actuales, si toma algún antibiótico actualmente. No. ¿Se les está pasando algo? ¿No? Ni modo. ¿A qué me dedico? Soy trabajador del área de salud. Todos los días tengo contacto hospitalario. Si yo tengo sospecha de neumonía, a mí no me pueden dar monoterapia de acá. Ni solo amoxi, ni solo doxi, ni solo eritromicina. A mí me tienen que dar terapia dual. Aunque no tenga ningún comórbido. Y aunque no haya estado en tratamiento por SARM ni por pseudomona, ni haya tenido antibióticos, ni endovenosos, ni vía oral, nada. Todos los días voy a los hospitales. O sea, yo mi persona, pues, o sea, mi escenario clínico. Piensen en todo. Si llega a su consultorio un trabajador del área de la salud que es camillero, de todos modos es trabajador del área de la salud. Tiene contacto con medios hospitalarios. Y aunque sea sano, y aunque no haya tenido tratamiento antibiótico en los siguientes 90 días, solo por el hecho de que va a los hospitales, ya. Y si ustedes ya van a hospitales, ¿qué creen? Que te necesitan el tratamiento de abajo. Aunque estén jóvenes. Y más a mi favor porque son jóvenes. En teoría tienen un sistema inmunológico fuerte. Y no deberían de tener neumonías. ¿Sí queda claro, chicos? Sospechen eso, ¿eh? Aguas con eso. Un curso no tan atípico de una neumonía, porque una neumonía típica es en pues, personas grandes, inmunocomprometidas, con alteraciones, con algo que hizo que su sistema inmunológico se deprimiera lo suficiente para que hubiera un sobrecrecimiento bacteriano, o que al llegar una bacteria no tan común de la flora, pudiera proliferar. ¿Sí me agarraron el rollo, chicos, de por qué los puse a pensar así? Sí. ¿Sí? Sale, pues. Entonces, ese es el tratamiento empírico. O beta-lactámicos, o macrólidos, o quinolonas, o tetraciclinas. ¿Sale? Bueno, macrólidos, quinolonas hasta el final. Beta-lactámicos, que puede incluirse cefalosporinas o no. O es parte de los beta-lactámicos. Macrólidos, tetraciclinas y quinolonas. Apréndanse eso, chicos. Ese es el tratamiento empírico. ¿Cuánto le van a dar el tratamiento? Depende del paciente. Yo entiendo que la guía dice 400 miligramos, 300 miligramos, 2 gramos, bla, bla. Ok, sí, porque aquí ya está estandarizado. Siempre les he dicho que ponderado en niños. En los adultos, estas guías ya estandarizaron la dosis mínima. ¿Por qué? Porque las dosis son muy amplias. Porque hay dosis que van de 10 a 50 miligramos por kilo. Bueno, la guía ya manejó que tengo que darle 50, porque es una infección grave la neumonía. No es algo sencillo. Por lo tanto, tengo que tratar de alcanzar una ventana terapéutica con alta concentración plasmática del antibiótico, que me garantiza secundariamente una alta concentración tisular del antibiótico, que es donde yo quiero. Sí, entonces, ¿qué creen? Que las dosis sí tienen que aprendérselas. No con fines de examen, ya saben que yo no les pregunto ese tipo de cositas. ¿Sale? Pero para sus pacientes sí, o siempre tener a la mano esto. Es bien importante para el tratamiento antibiótico. Ahora, la causa no solamente son virus, no solamente son bacterias, ¿no? También son virus. Y como agente causal,
El más común son los virus de influenza. Y después los coronavirus. Entonces, tratamiento empírico para influenza. ¿A todos los pacientes? No. ¿A quién le doy tratamiento empírico para influenza antes de tener la prueba confirmatoria para influenza? ¿A quién? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿A quién le voy a dar tratamiento empírico para influenza? ¿A quién? Está acabando la batería. ¿A quién, chicos? Héctor, ¿a quién? Bueno, yo tengo dos teorías. Una es a quién y otra es en qué momento. ¿En qué momento sería por ejemplo, en qué estación del año si está, o sea, de la influenza? Ok, ¿Y a quién ajá. sería, por ejemplo, a personas adultas mayores o a niños? Ok, Tienen una entonces, mayor predisposición. lo mismo, edad más época del año en el que hay mayor circulación de virus influenza, eso me ayuda a decidir a quién le voy a dar tratamiento empírico para influenza. Que el tratamiento empírico para influenza incluye quién, o cuál es el antiviral. Betty, ¿cuál es el antiviral para influenza? David, ¿cuál es el antiviral para influenza? Acuérdense que cuentan como participaciones. Alexia, ¿cuál es el tratamiento para influenza? ¿Oseltamivir? Naim. Oseltamivir. Oseltamivir. ¿Qué es el oseltamivir, Naim? ¿Es un antiviral de qué grupo? Porque hay muchísimos, así como los antibióticos. ¿Es un qué? Imagínense si les hubiera hecho examen, plebes cabezones. Me están decepcionando, ¿eh? Me están haciendo que me arrepintiera de haberles dado el día de ayer. Ya me estoy arrepintiendo, pues. Es un inhibidor de las neuroaminidasas. ¿Sale? Porque la influenza está compuesta de proteínas virales que se componen de neuroaminidasas y hemaglutininas. Esto ya se los había mencionado, por eso es que hablamos de que la influenza es influenza H1N1 o varios tipos, pues vaya. Influenza del grupo A, H1N1. Bueno, entonces, el paciente que tiene cierta edad, niños, adultos mayores, aunque hayan sido vacunados contra la influenza, eso no les garantiza que no desarrollen neumonía, porque puede que estén vacunados contra la influenza, pero por alguna razón, pues están inmunosuprimidos en ese momento. Y ni modo, les dio influenza. Porque la vacuna para influenza, ¿qué creen? No evita el desarrollo de neumonía, la limita o hace que evitemos formas graves. En el paciente sano, en el paciente sin comórbidos, la vacuna de influenza, es decir, a todos ustedes que les han puesto la vacuna de influenza, no les va a evitar que les dé influenza. Va a evitar que den las formas graves de influenza como neumonía.
Pero en un abuelito que está vacunado contra la influenza y resulta que es hipertenso, es diabético, es insuficiente renal, pues bueno, puede que incluso llegue a una neumonía. Tal vez no una neumonía grave, pero sí una neumonía que requiere hospitalización y por influenza. Entonces, la sospecha clínica, aquí sí puede ir acompañada de una sospecha bioquímica. ¿Cómo se llama la prueba que me ayuda a tratar de pensar en que mi criterio clínico dice eso es bacteriano o eso es viral? ¿Cuál? Y no hablo de las pruebas rápidas de influenza que detectan anticuerpos o antígenos de superficie. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Sharon? No estoy segura. Bueno, no. David, ¿cuál es? Eli, ¿cuál es? Voy a sonar como abuelito o como mamá. Uno les da la mano y se agarran el pie. Ayer les di el día y les dije de broma que podía haber o no examen. Y obviamente no les iba a hacer examen, pero... Vale, ¿cuál es? Procalcitonina. Bingo, procalcitonina. La procalcitonina es una prohormona. Y esta prohormona normalmente solo se produce en la tiroides. Es parte de nuestras funciones tiroideas, pues. Mande, vale. No, nada, perdón, no la supe quitar. Ah, está bien, no te preocupes, ¿sale? Entonces, la procalcitonina es una prohormona y esa prohormona me ayuda a identificar al paciente que está en alto riesgo de que la sepsis de foco pulmonar neumonía probablemente sea por infecciones bacterianas. Pareciera que tiene mucho que ver con esto. En la superficie de las bacterias, independientemente de si son gram positivas o gram negativas, tenemos unas pequeñas moléculas. No son cilios, lo que estoy dibujando. Digo, por no hacerlo como con más zoom. Pero bueno. Así como nosotros tenemos nuestro glicocálix en la superficie de nuestras células, bueno, en la superficie de las bacterias también existe una especie de glicocálix y que está compuesta por ácidos lipoteicoicos. Lipoteicoicos. Ajá. Y lipopolisacáridos. Entonces, la respuesta inmune dirigida en contra de estos y en contra de endotoxinas genera un tipo de señalización que hace que nuestro cuerpo produzca altas cantidades de procalcitonina, que normalmente solo se produce en la tiroides. Y es una prohormona, es un precursor de la calcitonina, por eso se llama procalcitonina. Entonces, normalmente los niveles se encuentran menos de 0.1 nanogramos por mililitro. Si yo tengo un foco séptico de origen pulmonar y tomo una procalcitonina y tengo menos de 0.1 nanogramos por mililitro, lo más probable es que eso sea viral. Lo más probable, repito, lo más probable es que eso sea viral. ¿Sale? Si se encuentra entre 0.1 y 0.2, es un poco indeterminado. O puede que sea viral y que se esté sobreagregando una bacteriana. Si se encuentra más de 0.2, más de 0.2 o más de 0.5, lo más probable, y vuelvo a decir, lo más probable es que sí sea bacteriano. Y si se encuentra en más de 0.5, lo más probable es que eso sea una sepsis grave. Bueno, no puedo decir que grave, pues sepsis. El paciente está séptico. Hay valores de corte de más de 2, ya no es 0.5, sino es más de 2 y más de 10, donde aquí sí hablamos de sepsis grave y acá hablaremos de shock séptico, que es la forma más grave
la forma más grave de la sepsis, el shock séptico. Entonces, edad más época del año sospechosa más una procalcitonina de menos de 0.1, lo más probable es que sea influenza. Y el tratamiento será oseltamivir. ¿Sí quedó claro lo que mencioné, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, sale pues. Entonces, ¿dónde estaba? Creo que es esto. No. Aquí. Entonces, causas. Bacterias, antibióticos, cursos con antibióticos. Depende de si me encuentro del lado de los comórbidos y con antecedentes o de los sin comórbidos y sin antecedentes. Ya con antecedentes de época del año, edad, probabilidad, ok, y estoy pensando en neumonía viral, bueno, tendré que darle entonces tratamiento dirigido contra antivirales, solamente con influenza. Para coronavirus, SARS, MERS y SARS-CoV-2, que son los coronavirus que conocemos que causan neumonías severas. Es decir, todos son coronavirus, todos. Se les denominó las enfermedades MERS y SARS porque es síndrome agudo respiratorio severo, el cual fue en el sur de China. MERS, que es Middle East Respiratory Syndrome, que fue en Medio Oriente. Y pues actualmente que tenemos SARS-CoV-2, que es la pandemia de COVID-19. El tratamiento aquí está dirigido a las consecuencias, no a las causas. No puedo tratar las causas hasta el momento porque no existe un tratamiento dirigido contra coronavirus que sea efectivo, costo-beneficio y que pueda yo distribuirlo en todos lados y que lo tenga en todos lados. Porque Donald Trump, por ejemplo, recibió un tratamiento dirigido contra coronavirus, que era un suero polivalente de anticuerpos dirigidos específicamente contra las proteínas del virus. Él sí lo recibió. Pues a simples mortales como nosotros, pues no lo vamos a recibir, ¿no? No lo tenemos disponible. Entonces, a ellos sí les tendremos que dar todo lo que sea posible para limitar las consecuencias. Es decir, dentro de la neumonía, también tendré que dar, según las consecuencias, pues, si tengo broncoespasmo, ¿qué? Broncodilatadores, ¿verdad? Si tengo hipertermia o fiebre, pues, antipiréticos. Si tengo alteraciones de los electrolitos, bueno, tendré que reponer electrolitos séricos. Si tengo derrame pleural con falla cardíaca, entonces, algo que me sirve mucho son los diuréticos y los beta bloqueadores. Que tratemos de que sean cardioselectivos para que no generen alteraciones con el broncoespasmo. Si tengo bulas enfisematosas, bueno, pues el oxígeno, ¿no? O sea, si tengo una alteración grave del parénquima pulmonar, pues el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? El mínimo necesario para mantener la saturación parcial de oxígeno arriba de 88, porque incluso en el paciente con foco pulmonar no necesito llegar a 90, con que esté en 88, ya eso es una ganancia, es uno de los gold del tratamiento dirigido. No necesito llegar a 90, chicos, porque a veces el oxígeno puede ser deleterio. Pero sí tengo que tratar de tener el equilibrio de ¿quién? Del PAFI o del índice de Kirby. ¿Sí? Y si tengo empiema, bueno, no solamente el tratamiento antibiótico para la neumonía. A veces también tengo que tener cultivos del empiema y drenar el empiema para dar antibióticos dirigidos contra el empiema. Y la sepsis, ya será necesario que esté yo pensando en que si el paciente tiene shock séptico, pues dar vasopresores, de los cuales me funcionan más los alfa-1 agonistas. ¿Como quién? Como la norepinefrina. Y si tengo falla cardíaca y la sepsis me está generando falla cardíaca, tendré que dar beta-1 agonistas para que el corazón recupere cronotropismo, como la dobutamina. ¿Y los esteroides? ¿En qué momento entran los esteroides? De los esteroides tengo dos vertientes.
los pacientes a los que le inicio esteroide a tempranamente, ¿a quién? Pacientes con COVID-19. COVID-19 en formas graves. Y le tendré que dar 6 miligramos de dexametasona. Uy. 6 miligramos de dexametasona por ¿cuántos días? ¿Cuánto le doy de dexametasona a un paciente con COVID-19? ¿Cuánto, Héctor? Es por por 7 días. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuánto? ¿Cuántos días? Hablando específicamente de esteroides, ¿eh? No estoy hablando todavía de los cursos de antibióticos recomendados según la guía. ¿Cuánto, Emma? Durante 10 días. ¿De 7 a 10? Sí, de 6 a 10 máximo. ¿Cuál es el mínimo? Tan, 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 tan. 7. ¿Y el máximo? 10 días. 10. Le voy a poner aquí un pequeño signo de interrogación. ¿Va? Doc, ¿y si se le Bueno. pone una dexametasona de depósito? ¿Una dexametasona de depósito? Sí, creo que sí es esa, ajá. Es que aplicaban una así, pero no recuerdo muy bien. No existe la dexametasona de depósito por sus características físico-químicas. Existen otros esteroides de depósito, como el acetato de metilprednisolona, Zaira, Ah, ok, que ese es sí que es de no depósito. recordaba el nombre, pero bueno, ok. ¿Vale? Ok. Este es el esquema recomendado. 6 miligramos de dexametasona cada 24 horas por 7 a 10 días. Pero si en tu hospital, en tu centro hospitalario, en tu clínica no existe dexametasona, acuérdense que tenemos las tablas de equipotencia, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, si tienes hidrocortisona, dale hidrocortisona, los miligramos necesarios cada 24 horas por el mismo curso. Si tienes prednisona, prednisona. Si tienes metilprednisolona, metilprednisolona. Si tienes prednisolona, prednisolona. ¿Sí? ¿Por qué se dan tempranamente en las formas graves de COVID-19? Porque COVID-19 genera una respuesta inflamatoria muy severa y muy rápido. Entonces, en realidad los pacientes con COVID grave no los está matando el COVID, los están matando su propio sistema inmunológico. Tengo que frenarlo. Porque es una respuesta inflamatoria exacerbada, exagerada, demasiado drástica. En las formas leves de COVID-19, si yo le doy esteroides, ¿qué creen? Paradójicamente voy a generar una forma grave de COVID-19 porque voy a inmunosuprimir al paciente. Y en las formas leves, donde el sistema inmunológico del paciente estaba conteniendo al virus, lo apago. Y el virus dice a huevo, y él dice a fuerzas, camino libre. Entonces, esteroides en neumonía, tempranamente, COVID-19. Tardíamente, solo en los pacientes que de neumonía hayan generado un shock refractario. Es decir, esa forma grave de sepsis que ya llegó a shock, ya requiere vasopresores y a pesar del uso masivo de vasopresores, no logro levantar la presión arterial. En ellos entonces está indicado el uso de los esteroides de forma tardía con hidrocortisona. Ahora sí que lo que tenga, pues, hidrocortisona, metilprednisolona. No me va a acabar. O dexametasona. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Hasta aquí?
Sí. Sí. Sí, doctor. ¿Dudas hasta este punto? Pues por ahora no. ¿No? Sale pues. Bueno. ¿Qué hora es? Ya son las 15:35. Ok, bueno. Entonces, causa, consecuencias. ¿Ya se dieron cuenta que abordamos más cosas que lo que decía la guía? ¿Más fármacos o más modalidades de tratamiento? Sí. No voy a hablar mucho aquí, por ejemplo, de la neumonía atípica por SARS o Staphylococcus aureus resistente a metilcilina, por Pseudomonas aeruginosa, porque son cursos de tratamiento muy específicos que en teoría deberían de haber visto en respiratorio, pues. Pero de manera global, esto es el tratamiento farmacológico para neumonía. Causa, consecuencias. Causa, pues depende de la causa, y ya será empírico o dirigido. Paciente que llegó a hospital, sospecha clínica alta de neumonía. Índice de severidad alto. Inicio tratamiento antibiótico. ¿Con quién? Ah, comórbidos. Sí, estuvo en tratamiento hospitalario hace 3 semanas. Sale. Entonces inicio con monoterapia con quinolona respiratoria, moxifloxacino. Más X, Y, Z, P, J, lo que sea, dependiendo de lo que tenga extra, de las consecuencias que ya la neumonía le haya generado. Pero le tomo antibiograma. En cuanto llegue el antibiograma, ¿qué hago? Viro al antibiótico que el antibiograma me diga, al que es sensible. Mientras más rápido llegue, mejor. Por lo tanto, para que mientras más rápido llegue, más rápido lo tomo. Por lo tanto, la toma debe ser inicial y rápido. Las guías de sepsis, el Sepsis Surveillance Campaign, dice, hay que tomar incluso cultivos antes de iniciar antibióticos, porque aunque el antibiótico no sea el dirigido, sí reduce la cantidad de bacterias y puede dar falsos positivos. Aunque no lo cure por completo, entonces, ya. ¿Sale? Entonces, tomo antibiograma. Lo mando a cultivar. En cuanto me llegue el antibiograma, viro al tratamiento dirigido. ¿Cuánto tiempo? La sospecha clínica es muy importante porque lo mínimo, ¿cuál es el mínimo tiempo que yo debo dar un curso de antibiótico? 5 días. 5 días. 5 días. Mínimo. Mínimo 5 días. Ah, que al tercero ya estoy. No, 5 días. Que amaneció en el cuarto día ya está bien y para 5 días. Mínimo. ¿De acuerdo? Ya no está tan recomendado guiar el curso de antibióticos por procalcitonina, porque antes decían, estoy con tratamiento sospecha de bacteria, doy antibiótico, me confirman que es bacteria, sigo dando antibiótico y de momento la procalcitonina ya bajó. Ah, ya le puedo quitar el antibiótico. No necesariamente, chicos, la sospecha clínica, la fiebre, la leucocitosis, la leucopenia, la trombocitosis o la trombocitopenia, son marcadores también que me pueden ayudar a ver si el paciente verdaderamente está respondiendo o no. Los niveles de uremia, que verán por qué la uremia es importante en la neumonía. El daño a otros órganos, que siga orinando bien, que ya no requiera vasopresores, que se le haya quitado el estatus de confusión mental, alteraciones mentales. Eso es muy importante. Mínimo 5 días. Y durante el tiempo que tenga yo que estar el antibiótico, también tengo que estar valorando las consecuencias de mis medicamentos. Una consecuencia que es muy importante y que ustedes deben de ver son los efectos adversos de los esteroides, del cual el más común y al que debo estar vigilando es la hiperglucemia. Esto debo estarlo vigilando, siempre vigilándolo, porque el paciente hospitalario debe tener ciertos niveles de glucemia. No lo normal para un paciente que está fuera de hospital, pero el paciente hospitalizado no debo de superar ciertos niveles de glucemia. Y obviamente los esteroides me elevan la glucosa, porque generan glucogenólisis. Entonces, dentro del tratamiento con las consecuencias, ¿qué creen? Que también tengo que estar colocando aquí que tratamiento para la hiperglucemia. En el paciente hospitalizado, ¿cuál?
¿Cuál? Naye. Y lo decía en la guía. Mande, Héctor. Ahí, por ejemplo, bueno, si el paciente diabético con esta alteración tiene también, bueno, por ejemplo, vamos a reponer líquidos, volumen plasmático, se tiene que agregar a la solución salina tantas unidades de insulina por tantos mililitros de la solución. Para reponer insulina no los puedo agregar en la solución de base. Los debo de agregar en una solución específicamente para infundir insulina si es que el paciente requiere insulina. No todo paciente diabético requiere insulina. No todo paciente con cursos de esteroides requiere insulina. Les estoy hablando de que si el paciente requiere insulina, perdón, si el paciente requiere esteroides en uno de los esquemas que les dije, o temprano o tardío, debo de estar vigilando los niveles de glucosa. Porque si se eleva, debo de controlar los niveles de glucosa. Pero la hiperglucemia secundaria a esteroides no me limita el uso de esteroides. ¿Quedó claro eso? Si el paciente requiere esteroides, yo le daré esteroides. Para eso tengo la insulina para controlar la hiperglucemia secundaria que sé que va a tener. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí. Algunos de ustedes estudiaron, chicos. Sí, sí estudiaron. Pero el grupo en general no estudió. ¿Algo que decir? Pues nada. Qué bueno que les di el día de ayer, ¿verdad? Nos vemos el próximo lunes, chicos. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.